Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. El día de hoy fijaré la postura formal del gobierno del Estado de Veracruz en torno a la sentencia dictada el día de ayer a Javier Duarte, y al terminar la lectura de la postura del gobierno, si ustedes desean hacer alguna pregunta sobre este tema, con mucho gusto la responderé. La sentencia dictada en contra de Javier Duarte indigna y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz. Más que castigo, la lectura popular es que se ha perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos. Como lo señalé desde hace muchos años, Duarte encabezó no un gobierno, sino una banda de delincuentes que se dedicó a saquear el dinero del pueblo de Veracruz. Hoy, Duarte es un delincuente confeso y sentenciado. Reconoció ante un juez formar parte de una organización delictiva dedicada a robar y lavar dinero de los veracruzanos. Frente a esta sentencia, que ya es una realidad jurídica incontrovertible, el gobierno del Estado de Veracruz fija con claridad su postura. Primero, no estamos de acuerdo con la sentencia. Reitero, nos parece más que sentencia un perdón a un delincuente. Segundo, exigimos que los 41 bienes inmuebles que han sido decomisados el día de ayer a esta banda delictiva, que tienen un valor de casi 800 millones de pesos, reitero, un valor de casi 800 millones de pesos, sean entregados de inmediato al gobierno del Estado de Veracruz, para que se integren al patrimonio de los veracruzanos. El mismo día de hoy enviaré la solicitud al Procurador General de la República, con quien he mantenido comunicación al respecto y aprecio su atención sobre este tema. Tercero, demandamos que se obtengan órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda. Recordemos que Duarte ha sido condenado el día de ayer, sentenciado por asociación delictuosa, es decir, es un delito que cometió acompañado de varios más, con la complicidad de varios más. Demandamos que se obtengan órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda, basadas en las diversas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y otras denuncias que presenté antes de ser gobernador, que fueron atraídas por la Procuraduría General de la República. Cuarto, conminamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que acelere el proceso de extradición para que sea presentada ante los jueces veracruzanos Karime Macías de Duarte, contra quien pesa una orden de aprehensión por fraude y respecto de quien ya existe alerta migratoria y ficha roja publicada por la Interpol con el número A-5541-5-2018. Quinto, igualmente, demandamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que acelere el trámite iniciado desde el pasado mes de mayo, de tal manera que el gobierno de la República de Guatemala autorice proceder contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, con base en la excepción a la regla de especialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición suscrito con ese país. En lo que se refiere a los procedimientos penales del Fuero Común, quiero reconocer el gran trabajo de la Fiscalía General del Estado y la rectitud y apego a la ley de los jueces veracruzanos. Gracias a ellos, hoy Javier Duarte tiene ya 2 órdenes de aprehensión ejecutadas y está vinculado a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias. Igualmente, se ha dictado en su contra orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas, misma que será ejecutada una vez que el gobierno de la República de Guatemala lo autorice. Al respecto, quiero recordar que por este delito de desaparición forzada de personas se encuentran ya sometidos a proceso penal y detenidos en el penal de Pacho Viejo
el exfiscal Luis Ángel Bravo, el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita y 51 personas más. Cuando Duarte obtenga su libertad, en lo que se refiere a los delitos del Fuero Federal, tendrá que venir a Veracruz para enfrentar las acusaciones antes referidas, particularmente la gravísima acusación de desaparición forzada de personas. Estoy seguro de que la justicia veracruzana será implacable. Lo dije al tomar posesión y lo reitero hoy: no habrá perdón ni olvido para quienes llevaron a Veracruz a la crisis más grave de su historia. Ni perdón ni olvido. Pasarán muchos años antes de que Duarte salga de prisión. Antes de ser gobernador, hoy como gobernador y mañana como ciudadano, seguiré luchando para que se haga justicia al gran pueblo de Veracruz. Esta es la declaración formal del gobierno del Estado respecto de este tema. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Y decía lo de los integrantes de la banda. Para ponerles nombre y apellido, ¿se refiere usted a Tarek Abdala, Eric Lagos, Alberto Silva, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Tony Macías? ¿Quiénes más? Adolfo Mota. ¿Quiénes más estarían integrados? Esa es una pregunta. Y la segunda, por el tema de que se da ayer de no reparación del daño, de una fianza menor a los 60,000 pesos, y sobre todo el mensaje que da Duarte días anteriores de que él sigue siendo soldado del presidente y que por institucionalidad y por lealtad acepta su culpabilidad, se trata, pareciera, de un pacto negociado en las más altas cúpulas de Bucareli y de Los Pinos con el hoy sentenciado Javier Duarte. Esas serían las dos preguntas. Son tres, ¿no? A ver, nombres y apellidos los ponen los jueces, no el gobernador. El gobernador, antes de serlo, presentó denuncias, y ustedes estuvieron presentes, varios de ustedes, el 3 de abril del 2016, presenté una denuncia en la que hay muchos nombres, muchos apellidos, muchos hechos, muchos documentos, muchos datos, que después fueron atraídas por la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República, con base en estos elementos y otros elementos que obtuvo, ha dictado órdenes de aprehensión contra Duarte, ya ejecutada y sentenciado ayer por los delitos del Fuero Federal. En cuanto a la no reparación del daño, le quiero decir que es un tecnicismo de carácter jurídico. Los bienes fueron decomisados y el acusado, en este caso el sentenciado, aceptó el decomiso de los bienes. Esto se considera como reparación del daño. Yo no lo considero como reparación total del daño. Es apenas una pequeña parte de lo que se robaron. Pero de cualquier manera, hay que significar que se trata de 800 millones de pesos, una cantidad enorme de recursos que solamente en bienes inmuebles habían invertido estas personas. En cuanto al pacto y todo lo demás, es una especulación de usted que no comparto. Son las palabras del gobernador de Veracruz ayer, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, fijando su postura y respondiendo preguntas de la prensa sobre el caso de Javier Duarte. Y fíjese que, para ser sincero, no anda tan perdido Miguel Ángel Yunes Linares cuando dice: hay que conocer y perseguir a los que forman parte de esta banda. No estoy defendiendo ni a Yunes Linares, ni estoy tomando partido, pero si Javier Duarte se declaró culpable de asociación delictuosa, es porque admite que hubo crímenes, delitos que se cometieron con cómplices. Asociación delictuosa. Y yo pregunto si esto no debería de abrir la puerta también para que, en cuanto pueda, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las instituciones con Andrés Manuel López Obrador, que se investigue hasta por debajo de las piedras a Rosario Robles, quien también está vinculada a través de un empresario y empresas fantasmas que utilizó Javier Duarte para desviar dinero, delitos por los que ya se declaró culpable. ¿No habría manera que también la chivo expiatorio, como la llamó Andrés Manuel López Obrador, sea investigada? Y más aún,
solo por el registro fotográfico. Y mire que nosotros no andamos siguiendo al presidente Enrique Peña Nieto, ni anduvimos nunca siguiendo a Javier Duarte. Pero aquí le hemos presentado fotografías una tras otra de Javier Duarte, muy apapachado por Enrique Peña Nieto. Don David, tenemos algunas de estas fotografías, ¿no? Aparecen en algunas fotografías abrazados, sonriendo, cagándose de la risa, carcajeándose, como esa que ve en pantalla. Otra en donde aparecen las dos parejas, Karime Macías, Javier Duarte, la Gaviota, Enrique Peña Nieto, y así sucesivamente. Las fotografías no nos dan cuenta de una amistad. Por lo menos que se le investigue tantito así, nomás rascándole un poquito a la relación de Javier Duarte con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que lo promovía a nivel nacional como el rostro, uno de los rostros del nuevo PRI. Pregunto porque dice Miguel Ángel Yunes Linares, si este cabrón, bueno, no dijo cabrón, si este señor ya se declaró culpable de asociación delictuosa, hay cómplices. ¿Quiénes son los cómplices? Y yo se lo había mencionado porque lo sacó a la luz este colega que le hace las primeras preguntas a Miguel Ángel Yunes Linares. Se lo mencioné. Javier Duarte, desde prisión, se declaraba un hombre institucional. Y ayer, precisamente, cuando hablábamos de esta que consideramos una burla para los mexicanos, 9 años de sentencia, básicamente en 3 años puede estar libre. Vamos a acabar pronto. Es más, cuestan más caros 2 teléfonos iPhone hoy en día que la multa que le impusieron a Javier Duarte. Vamos también a decirlo con todas sus letras. Y además, cuando admite Javier Duarte que le decomisen 41 propiedades, admite que hubo un pinche desmadre en el gobierno de Veracruz para hacer compradera por todo el mundo. Compradera de propiedades. Le están incautando, le están decomisando solo 41 de las más de 90 que una investigación periodística que publicó el periódico Reforma se le habían detectado a él y a su esposa Karime Macías. Así que sería muy descabellado pensar que hubo un pacto. Yo ayer lo decía, ¿qué mierdero estará tapando Javier Duarte al declararse culpable, al evitar el juicio? ¿A quién no quiere que se destape? ¿A quién no quiere que se le acabe la cobija? Inicio con esto el programa del día de hoy porque me parece relevante. En momentos en que también vamos a ver en unos segundos, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, dice que esto es un circo, que esto es un show, que esto es cinito, dice Andrés Manuel López Obrador. Y ya vamos a platicar de eso sin pelos en la lengua, sin censura. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí si hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y la mano se llama Enrique Peña Nieto. Y esa mano tiene todavía 2 meses y cachito en el poder para dar y repartir, así como lo ha hecho. Miles de millones de pesos en su sexenio repartidos de chayote entre medios de comunicación que callan, que golpean, que son periodistas sicarios, por decirlo de alguna manera. Nosotros nunca hemos recibido ni queremos dinero que huela a política, porque no tenemos amigos en la política, porque no tenemos interés en el hueso, porque no nos interesa ningún dinero del chayote oficial. Y lo aclaro para las personas que por primera vez se conectan a Sin Censura, porque hoy sí tenemos que hablar de estas cosas. La mano que mece, la mano que mece la cuna se me hace que no es Enrique Peña Nieto, hay alguien más que mece la cuna. Pero la mano que reparte el dinero para estos periodistas chayoteros se llama Enrique Peña Nieto. Yo pregunto, ¿habrá algún miembro de la comentocracia mexicana, algún Ciro Gómez Leiva, algún Joaquín López Dóriga, alguna Denise Merker que diga, oigan, esta declaración de culpabilidad de Javier Duarte, que lo digan en Televisión Nacional o en Radio Nacional, así como lo estamos diciendo nosotros, con todas sus letras, con nombre y apellido, con todos los huevos que amerita la situación? Oigan, ¿esto no abre la puerta para que se investigue a Enrique Peña Nieto por su presunta amistad con Javier Duarte? Oigan, ¿esto no abre la puerta para que también se investigue a Chayo Robles ahora que el periódico Reforma y por datos de la Auditoría Superior de la Federación hablan de un vínculo
entre las empresas fantasmas utilizadas por Javier Duarte para desviar recursos, también utilizadas por Chayo Robles, o al menos, bueno, perdón Chayito, como tú eres un chivo expiatorio, utilizadas por cabrones como su vocero, que ya fue destituido, fue inhabilitado porque se le descubrió que anduvo en cosas irregulares. Su vocero, imagínense, todo el mundo hizo un desmadre, pero Chayito, como José Antonio Meade cuando estaba en Relaciones Exteriores o en Hacienda, ¿yo? No, yo no vi. ¿Qué? No. Se hacen pendejos, pues. Antes de presentar a Andrés Manuel López Obrador, antes de seguir con este tema, los invito, si nos están siguiendo en Facebook Live,